¿Alguna vez te ha surgido esta pregunta? ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? ¿Es realmente palabra de Dios? A lo mejor puedes pensar, bueno, porque a mí me la enseñaron en mi casa, me la enseñaron mis abuelitos o me la enseñaron mis papás. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas personas no confían en la Biblia, dudan de la Biblia porque dicen, bueno, fue escrita por hombres pecadores, a mí nadie me garantiza que esto es palabra de Dios y muchas cosas así, ¿verdad? Te doy la bienvenida a la clase número 2, donde vamos a responder esta pregunta. También te voy a explicar algo que a mí me sirvió mucho para poder entender que la palabra de Dios es inspiración divina, y al final de la clase les voy a dejar la tarea. Y hoy vamos a ver dos puntos muy importantes. Dios inspiró su palabra, que probablemente esto ya lo sabes, esto te suena, pero vamos a profundizar un poquito. El punto número 2, personas diferentes escribieron a lo largo de muchos años. Y es muy importante porque aún así encontramos una historia que se conecta de principio a fin. ¿Y cómo puede ser esto posible? Que personas de diferentes épocas, de diferentes personalidades, escribieran algo coherente. Vemos en la Biblia desde la creación, vemos promesas de Dios, vemos leyes, profetas, vemos el nacimiento de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, y terminamos en la palabra de Dios con esperanza eterna, con una esperanza eterna para nuestra vida. Empezamos la explicación. Mira, la Biblia fue escrita por más de 40 personas a lo largo de aproximadamente 1500 años. Fue escrita en diferentes épocas, como les decía, en diferentes lugares, en diferentes idiomas. Muchas de esas personas ni siquiera vivieron en la misma época, no se conocieron, no coincidieron. Así que punto número 1, la Biblia fue escrita por personas, pero inspirada por Dios. Vemos que en 2 de Timoteo 3:16, yo sé que este versículo ya lo leímos, pero es que este versículo es muy clave para lo que estamos aprendiendo. Ahí nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí vemos que aparece esa palabra tan importante, inspirada, inspiración. Dios es la fuente de las escrituras. Esto no significa que un día un hombre se sentó y dijo, bueno, hoy voy a escribir algo bonito, hoy se me ocurrió esto, me siento inspirado. Y entró en trance y empezó a escribir. Cuando hablamos de inspiración bíblica, hablamos de que Dios es la fuente de las escrituras, de que Dios utilizó a personas reales para escribir su palabra. Y aquí quiero que imagines algo, imagina esto. Cada autor, cada persona de los que escribieron la Biblia eran diferentes, tenían su propia personalidad, su propia manera de expresarse, su propio carácter, su propia manera de vivir. Vivieron realidades diferentes. Por eso es muy importante, cuando lees la Biblia, no todos los libros están escritos de la misma manera. No todos los libros se leen igual. Y por eso podemos decir que la Biblia tiene autores humanos, pero su autor divino es Dios. Ahora continuamos el punto número 2. Más de 40 autores. Atención, diferentes épocas, pero una historia coherente. Y ahora viene algo que a mí personalmente me parece increíble y se lo voy a explicar. La Biblia fue escrita por más de 40 autores humanos durante aproximadamente 1500 años. Sus textos fueron escritos principalmente en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Como dijimos, hay reyes, hay pastores, hay pescadores, profetas, hay un médico, que será Lucas, un recaudador de impuestos, personas con vidas completamente diferentes. Ahora piensa esto, quiero que lo pienses y que lo imagines. Traemos a 40 personas a un lugar, pero estas personas no se conocen. No son personas que pueden reunirse o que se pudieron haber reunido antes para ponerse de acuerdo en algo. No se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a escribir hoy? Tú escribes esto, yo escribo aquello y tú escribes lo otro y así sucesivamente y hacemos que todo encaje. No fue así. Uno escribió en una época, otro escribió muchísimos años después, otro vive en un lugar diferente, otro habla en otro idioma y así, imagínense ustedes, durante aproximadamente 1500 años. O sea, quiere decir que aquí escribió uno y pasaron luego años, miles de años y aquí escribió el otro. Y atención, en todo ese periodo de tiempo, cuando juntamos todos esos escritos, encontramos una historia que se une coherentemente y que va desarrollando y conectando todo lo que sucedió a lo largo de la historia. Y te lo voy a explicar con ejemplos muy sencillos y que a mí me resultó importantísimo.
Tenemos a Miqueas y a Mateo. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 encontramos una profecía relacionada con Belén y con el gobernante que vendría de Israel. ¿Qué pasa? Muchísimo tiempo después llegamos al Nuevo Testamento y encontramos que Jesús nace en Belén. Y esto lo vemos, el nacimiento de Jesús en Belén, lo vemos en Mateo capítulo 2. Vemos que Miqueas escribió primero, pasaron siglos y después escribió Mateo. Y no estoy diciendo que Mateo no conociera las escrituras del Antiguo Testamento, porque claro que las conocía, pero el que no sabía lo que iba a pasar siglos después era Miqueas. Y él escribió y profetizó sobre el nacimiento de Jesús en Belén, y siglos después Mateo lo confirma. También vemos otro ejemplo en Isaías y Jesús. En Isaías 53 se habla del siervo sufriente que llevaría nuestras culpas y que sufriría. Y luego en los evangelios vemos que Jesús sufre, Jesús muere y lleva nuestros pecados. Isaías escribió mucho antes. Los evangelios muestran el cumplimiento de eso que Isaías escribió sin saber lo que iba a pasar después. Y el ejemplo número 3 que te traigo hoy es Salmo 22 y la crucifixión. En Salmo 22 se describe el sufrimiento, el rechazo y hasta el reparto de las vestiduras. Y luego en los evangelios también vemos en la cruz se cumplen muchos detalles de ese salmo. Un salmo escrito mucho antes y se cumple en la cruz de Jesús. Así que podemos concluir, podemos confirmar que la Biblia es palabra de Dios inspirada por Él. Espero que hayas aprendido, que esta clase haya sido de bendición para ti. Te animo a que le des me gusta. Déjame un comentario, qué piensas, qué aprendiste, si te ayudó, si te sirvió, si habían cosas que sabías o quizá otras no. Compártela con alguien más para que podamos ser de bendición los unos a los otros. También te recuerdo que te dejo las notas de esta clase para que las escribas en tu cuaderno. Te las dejo en la descripción del video y también aquí te dejo escrita la tarea. Guarda esta clase para que lo hagas en tu tiempo devocional con Dios y nos vemos en nuestra próxima lectura bíblica.